siglos de los siglos. Amén. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Every priest Hermanos, stands daily at cualquier his otro ministry, sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrados de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Verbum Domini. Deo gratias. You are a priest Tú forever eres sacerdote in the line of eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. The Lord said to my Oráculo del Lord, Señor a mi "Sit at my Señor, right hand, siéntate a mi till I derecha make your y haré enemies de your tus footstool." enemigos estrado de tus pies. You are a priest Tú eres forever sacerdote eterno in the line según of el rito de Melchizedek. Melquisedec. The scepter of your Desde power, Sión extenderá the el Lord will Señor el stretch poder forth de from tu Zion. cetro. Rule in the midst of Somete your en la enemies. batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Yours is princely Eres power príncipe in desde the el day of día your de tu birth, nacimiento, in holy splendor. entre esplendores sagrados. Before the day Yo star, like mismo the dew, te engendré I como have rocío begotten you. antes de la You are aurora. a priest Tú eres forever sacerdote in the line of eterno según el Melchizedek. rito de Melquisedec. The Lord has sworn, El Señor lo ha and he will jurado not y no repent. se arrepiente. You are a Tú priest eres forever, sacerdote according to the eterno line of según el rito de Melchizedek. Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. You have but one Father in heaven. Solo tienes un Padre en el cielo y un solo pastor, Jesús. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lexia Sancti Evangelii secundum Marcum. On another occasion, Jesus En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender los demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconscientes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Creo que esta parábola podría llamarse la simiente en peligro. La simiente es pequeña, negligible. El Papa Benedicto una vez mencionó que la sanación y milagros de Jesús parecen pequeños en relación con la realidad histórica del día, de que fue ocupado por Roma, de los impuestos, de ese gobierno cruel. Y Jesús está obrando milagros y está hablando de ese milagro que ya ha comenzado. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y de las pocas dimensiones de la historia, la simiente produce 30, 60 o 100 veces más. Esta proporción para el esfuerzo humano es como una homilía mía, que yo pensaba de una sandía y lo que eso puede producir, y cuántas más, y sandías mayores, que más que una pequeña semillita. Sin embargo, es una hermosa promesa de que los que reciben la palabra, hay este sentido fructífero sobrenatural que es mucho mayor que nuestra producción por nosotros mismos, porque compartimos en la vida humana o porque nos convertimos en entrar en su reino, en un nuevo mundo. Tenemos una relación con Cristo que consigue lo que desea. Por lo tanto, la simiente es el Evangelio. Cristo sigue sembrando a lo largo de su iglesia y a los que envía para proclamar el trabajo. Están llamando a, como dijo el profesor Cantalamessa, aquellos que ven esto no deben preocuparse dónde sentirse, dónde saber dónde caer la simiente, porque nuestro trabajo es que la simiente caiga. Pero Cristo sí mencionó que aquellos que caen en el camino y vienen los pájaros, se las comen. Este es el ánimo, es el alma de Satanás. Y viene y se lleva la semilla antes de haberla recibido completamente. Decididamente es algo cierto hoy día. Podemos ver un trabajo que está pasando así. A veces sentimos la presencia de las cosas de una forma muy dramática. Tenemos la simiente que cae en tierra pedregosa y la primera cae en la tierra o poca tierra, la segunda
un lugar donde hay poca tierra, y en la tercera es donde no hay suficiente tierra. La gente, dice Cristo, es que recibe la simiente con alegría, pero vienen las persecuciones y es difícil llevar a cabo la vida cristiana. Tenemos que acordarnos de que una de las cuestiones es que siempre ha sido difícil vivir una vida cristiana. El mundo está en contra de nosotros. Contamos las tribulaciones y no quiere decir que el esfuerzo no valga la pena. Esta forma es la forma en que viven los cristianos y es como crecemos con dificultades y con tribulaciones. Entonces Jesús habló sobre la simiente que cayó entre las espinas, entre las zarzas. Habla sobre las ansiedades mundiales, la búsqueda de la riqueza, el ansia de otras cosas. Y eso me pareció hoy que comenzamos a involucrarnos en otras cuestiones y no tenemos tiempo de una relación con Jesús, ni tenemos la vida espiritual como objetivo. Eso nos puede afectar en la iglesia, que no estamos completamente con intención de crecer en santidad. Sin embargo, hay aquellas simientes que caen sobre tierra rica. Estas son las que escuchan la palabra y la aceptan, la reciben en fe y convierten sus vidas y se arrepienten, creen en el Evangelio y forman parte del reino de Jesús. Estos son los que dan mucha fruta. No es que queremos toda nuestra vida, una vida con propósito, con el hecho de ser fructífera, la simiente. Sí, tenemos esta fe para creer y para buscar, para ser convertidos, y podemos tener un sentido de algo fructífero en nuestra vida, que quizás no sea medida en un sentido terrenal, pero sabemos que está utilizando esta medida. Nuestra cultura hoy promueve la tierra no rica. Es difícil mantener la tierra lista para recibir esta palabra. Tenemos cuestiones ocupadas, muchas actividades, una gran persecución. Como cristianos en este país hoy día, nos encontramos cada vez más en el sentido opuesto a la cultura, en el sentido de la cultura en la forma en que va, y esto de cierto modo está llegando a un fin en que hay penalidades que pagar por ser cristiano y los sacrificios que hay que hacer. Nuestra cultura hoy día tenemos un impulso de que cada vez más constantemente estamos distraídos. Hay tentaciones, lo que vemos en nuestros medios de comunicación pueden distraernos mucho y, como he dicho, tenemos diferentes persecuciones que los cristianos hacen creer, nos obligan a creer a veces lo que el mundo quiere, y a diario entonces tenemos que mantener la tierra rica, tenemos que trabajarla como buen agricultor que soy. He vivido una vida sacramental, las obras de caridad, la vida espiritual, que nos mantengan en la tierra rica. Otro peligro es que hoy hay día algo prominente, es el relativismo moral, que hay una verdad objetiva en nuestra sociedad, no lo cree la gente joven, se sienten asaltados con el relativismo moral en las universidades. Nosotros creemos que hay una verdad ejecutiva o objetiva, mejor dicho, y que depende de quién sea, donde uno ha nacido, que hay un derecho moral y no, que hay el mal en el mundo actual. Hay un drama. Y me agrada entrevistar a gente. Estuve en San Francisco entrevistando. Ellos tienen una tendencia, esta gente joven en el drama de la iglesia, tienen un idealismo. El Señor da a la persona y es hermoso ver que quieren una vida heroica,
creen en el heroísmo, en la vida, de que sí hay una verdad que hemos sido llamados a buscar, que hay un valor y un propósito a la vida. Y constantemente le damos el mensaje de que esto no importa. Tomen sus propias decisiones acerca de lo bien y lo mal, determinen su propio significado y están diciendo de que no hay una sola verdad. Es que podemos quitar esta creencia que existe. ¿No voy a buscarla? No. Le voy a decir que en mi propia vida, por ejemplo, he sido bendecido porque creí en una verdad objetiva, a pesar de que estaba muy lejos de lo que enseñaba la iglesia, y por gracia de Dios encontré mi camino hacia la iglesia, hacia la vida en la iglesia y la vida espiritual. Pero es absolutamente necesario porque existe. Así que decimos que como cristianos, sí, hay un contenido objetivo en la revelación de Jesucristo, de que hay una simiente, y en la primera lectura del día de hoy se nos dice que Él tan solo perdona el pecado. El Antiguo Testamento y sus sacrificios fueron repetidos porque no quitaron el pecado. Él nos ofrece lo que es representado en los altares del sacerdocio ordenado, que representa el único sacrificio que puede quitar el pecado, que somos salvados por Jesús, el mediador único, por medio de su cuerpo, y que Él nos usa para traer la simiente a otros. Y nuestras palabras y nuestros sacrificios para otros nos involucran en su obra de redención, de diseminar el reino. Pero todo está en Cristo, que es algo que pertenece a Jesús. Nos da el Espíritu Santo, que Él se refiere hoy día como esta ley escrita en nuestro corazón, que es un verdadero don, que es un contenido verdadero. Él escribe su ley por el dedo de Dios, que es una expresión que se nos da. El Espíritu Santo hizo templos y nos guía, y nuestra vida nos lo permite adorar al Padre y al Hijo. Así que como cristianos no creemos en una espiritualidad vaga. No, la espiritualidad nuestra es algo que no inventamos. No, voy a vivir y decimos en lo que yo quiero y afecta mi vida tampoco. Escuchamos en el artículo anterior, Él nos ayuda a volver a arrepentimiento. No tengo que convertirme, no tengo que ajustar mi vida en cuanto a lo que estoy diciendo, que en el mundo de la cristiandad es Cristo y nosotros hemos de convertirnos con Él y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Santo Tomás Aquino, el santo cuyo nombre celebramos ayer, es el campeón de este contenido. Él vivió del 1225 a 1275, uno de los grandes doctores de la Iglesia, es citado en todo el catecismo. Él se refiere a él como el doctor angélico por la enseñanza sobre los ángeles. A los académicos dominicos se le conoce por la Suma Teológica, que puede mirarse como un comentario continuo sobre las Escrituras, hablando de la revelación que se nos ha dado. Es una referencia, es una biblioteca para la fe. Se ha utilizado en seminarios y universidades por siglos. En el Concilio de Trento, la Iglesia estaba tratando de hacer una defensa de su enseñanza durante la Reforma Protestante, y la Suma Teológica fue utilizado mucho para defender la fe y hacer una gran presentación de lo que creemos, para hacer una declaración y tratar de definir el contenido de lo que creemos. Si se lee la Suma, vemos que utiliza la filosofía. Él cita a Aristóteles, también a Platón, a Agustín, a los padres de la Iglesia. Él utiliza la naturaleza humana. Él aplica la verdad para comprender los misterios de la fe. Y Él lo hace con una confianza increíble. Es algo que maravilla, es una gran inteligencia. Y esto es lo que la teología es.
es la fe que busca comprensión y buscar comprender a Dios de una manera más profunda. Y no es una comprensión totalmente que yo pueda creer. La fe viene primero, creemos en la autoridad de Dios que nos revela y no puede engañarnos. Tenemos credibilidad, vemos los milagros de Cristo, vemos las vidas de los santos, la santidad de la iglesia, su estado fructífero. Tiene que haber algo verdadero ahí porque la gente ha muerto por la fe. Tengo santos en mi vida que son o santos o algo que yo no tengo. Y por lo tanto son motivos para creer, pero entonces tratamos de comprender de acuerdo con la autoridad de Dios y su palabra en la iglesia. La clave que estoy tratando de hacerles ver es el contenido de la comprensión. Hay algo que hay que desempacar con la razón utilizando la filosofía. Entonces, por la fe y la razón tenemos estos dos instrumentos de conocimientos, dos alas que llegan a Dios. La razón puede decirnos de la existencia de Dios, que Él verdaderamente existe, es una creencia correcta. La revelación nos lleva mucho más allá. Si creemos, podemos penetrar algo como misterio de Dios, nunca completamente entendiéndolo, comprendiéndolo, siempre es un misterio para nosotros. Sin embargo, podemos ir más allá y más profundamente. Esa comprensión nos da a nosotros completamente la idea de entregarnos a Dios por completo y, por supuesto, nos enamoramos de Él, la conocemos y queremos acercarnos más. Pero siempre nos inclinamos ante el misterio. Es un misterio. Santo Tomás hizo lo mismo, él mismo. Él tuvo una experiencia mística al final de su vida cuando dijo que todo lo que había escrito era paja. Y esa mayor experiencia de Dios se dio cuenta de cómo se sintió en cuanto a este misterio que nunca podemos entender a Dios. Y son buenas noticias. Esta es una clase aburrida. Si sigo, Él ve totalmente más allá de nosotros y podemos buscarle para siempre. Y la fe confirma la razón. También sabemos que por la revelación que el mundo ha sido creado de la nada, no es el producto de accidentes, haría que el mundo fuera más ilógico y el mundo occidental, de acuerdo con los principios judeocristianos, tiene una gran historia de ciencia a consecuencia de que Dios, que creemos, que Dios creó el mundo por medio de la palabra, podemos decir, como el Papa Benedicto utilizó, es la razón razonada. Y no es tan solo un caos, no es tan solo una repetición caótica, es un orden que el Padre creó el mundo. Así que para que el bien sea descubierto y la ley natural que nos une a todos con la participación en la razón y la ley eterna de Dios que gobierna el universo. Y es evidente, en ciertas formas, es algo que está completamente atacado hoy día, que por nuestra propia voluntad podemos cambiar la naturaleza y redefinir las cosas y no reconocerlas como han dado, algo dado. Así que eso tiene una naturaleza divina que la mente puede conocer y reconocer, no solamente tener una opinión, sino es una opinión igualmente dada de la opinión del mundo, pero que la naturaleza, las cosas tienen una naturaleza y que el mundo la puede entender. La filosofía griega dijo que tanto Tomás, que tanto defendía Santo Tomás, lo hace. Estuvimos volando de San Francisco hasta acá. Tuve una conversación que me interesó. Fue una muchacha, y me dijo, ¿cómo es que llego yo a mi generación? Parece que a nosotros no nos importa, que estamos cómodos en nuestra vida y no nos importa recibir, como decimos hoy en día, esa simiente que nos da Cristo. Y yo no tenía una respuesta para ella.
la oración, la conversión. Pero esta mentira es que la verdad no existe. Pero sí existe. Y hemos sido llamados a buscarla y buscarnos una conformidad para nosotros en la vida, con esta paz que nos puede dar el mundo, en un sentido fructífero. Hay un propósito y un significado para nuestra vida, y es un gran relato. Jesús nos invita para ser fieles a este viaje de la fe al cual Él nos ha llamado.